Bendiciones, iglesia. Bendiciones a todos los miembros de la Iglesia Centro Cristiano de Fe y a todos los hermanos que siempre están pendientes de nuestras transmisiones los días domingos, los días martes y los días jueves. El día de hoy vamos a detenernos en un tema que está conectado con la enseñanza o con la meditación de la palabra de Dios de la sesión anterior, relacionada con el discipulado. El tema de hoy, en el cual quiero detenerme juntamente con todos ustedes, es: el discípulo no es mayor que su maestro. Y es que estábamos enfocados en la reunión anterior que el discípulo tiene que transformarse. El propósito de Dios es un cambio de nuestra vida, nuestra naturaleza, nuestra manera de vivir, nuestra condición en todos los sentidos. Y esto es algo que demanda nuestro compromiso, nuestra obediencia, nuestra fe, pero depende del poder de Dios manifestándose en nuestra vida, porque no es con nuestra fuerza, es con el Espíritu de Dios que somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen, como dice la misma palabra de Dios. Pero vamos a darle gracias a Dios por la vida y luego nos detenemos en las escrituras que vamos a utilizar este día para poder ser orientados, establecidos, alimentados, exhortados probablemente a fin de poder avanzar en nuestro caminar como creyentes. Vamos a darle gracias a Dios por la vida y pedirle que nos ayude. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti agradecidos por tu misericordia, reconociendo tu fidelidad, tu bondad, tu gracia que ha sido y es abundante sobre cada uno de nosotros. Padre, gracias por la vida de cada uno de los hermanos, por cada una de las familias de la congregación, por cada uno de nuestros amigos y hermanos que habrán de ver este video y que habrán de recibir tu palabra, habrán de ser bendecidos con esta palabra. Te rogamos en el nombre de Jesús por tu espíritu, obra dirigiéndonos hacia toda la verdad, revelándonos tu voluntad, afirmándonos y estableciéndonos para poder agradarte y para poder servirte. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, te lo pedimos y te damos las gracias, bendito Dios. Amén. Aleluya. Bendito sea nuestro Dios para siempre. Muy bien, le decía, el tema de hoy es que el discípulo no es mayor que su maestro. Y es que este era ¿cómo se podría decir? Era una forma de pensar o un pensamiento muy común en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Era más bien un refrán. Un refrán que el Señor Jesucristo hizo popular, por así decirlo, o siendo popular, el Señor Jesucristo lo utilizó muchas veces, hasta el punto que en las Escrituras, en los Evangelios, encontramos varias citas en las que Él hizo referencia a esta declaración. El discípulo no es mayor que su maestro. Hablando acerca del discipulado, hemos aprendido ya que el discipulado tiene que ver con cambios, tiene que ver con un proceso de transformación en nuestra vida. Y yo creo que uno de los principales problemas, voy a decirlo de esta manera, en cuanto a nuestra influencia sobre el mundo como iglesia es nuestra falta de transformación, nuestra falta de cambios. Y el mundo puede señalar esa falta de cambios. El mundo puede criticarnos, el mundo puede acusarnos por causa de nuestra conducta, nuestras reacciones. Hoy a través de las redes podemos observar los comentarios que los cristianos hacen a través de las diferentes redes, las expresiones, las quejas que publican, señalamientos en contra del gobierno, si están expresando sus intereses vanidosos o materiales, si están reenviando videos que tienen doble sentido o hablando palabras ociosas o aún insultando a los políticos y hasta haciendo señalamientos así bien directos en contra del gobierno. ¿Será eso el Espíritu de Cristo? ¿Será eso la manera en que el Espíritu de Dios habrá de manifestarse en un creyente? Definitivamente que no. Y ahí es donde está nuestra falla, nuestra deficiencia. La gente puede observar nuestra conducta, la gente puede observar nuestra vida
Y entonces como iglesia no tenemos influencia sobre ellos porque no hemos entendido algo. Somos discípulos, somos aprendices, somos imitadores y deberíamos de enfocarnos en ser transformados, en ir siendo cambiados en nuestra vida. Así que vamos a detenernos por algunos días bajo este tema general del discipulado. Y déjeme decirle algo que probablemente voy a estar repitiendo más adelante. Es sumamente importante que todo creyente entienda lo siguiente. Mire, el discipulado no es un programa, sino que es un proceso de cambio de vida. Nosotros hemos manejado el discipulado como una serie de lecciones para que la gente aprenda. Y entonces lo reducimos, tanto en la exposición como en la recepción, lo reducimos a un programa bíblico de lecciones. Estoy en un discipulado, estoy dando un discipulado, pero no, el discipulado es un proceso de cambio. Si somos discípulos, estamos siendo discipulados o deberíamos estar siendo discipulados por el Señor. Y ese proceso de discipulado, ese proceso de cambio, tiene como meta que podamos llegar a ser cada vez más y más similares o parecidos a nuestro Señor. Otra cosa que probablemente voy a estar repitiendo en el camino es, el cristianismo no es una religión. Es el discipulado para ser como el Señor Jesús. Es el proceso de transformación, es el proceso de cambio. Y ahí nosotros tenemos que evaluarnos y considerar qué tanto me estoy pareciendo al Señor. ¿Qué tanto del Señor hay en mi vida? Porque muchas veces nosotros señalamos los errores, defectos, pecados de los demás, pero no estamos juzgándonos a nosotros mismos. No estamos examinándonos a nosotros mismos. No estamos trabajando en el cambio de nuestra conducta, de nuestras actitudes, de nuestras reacciones. Nos dejamos dominar por ciertas pasiones. Somos condescendientes con nosotros mismos en cuanto a los errores o pecados que cometemos. Pero no estamos enfocados al 100% en cada día quiero ser más como el Señor Jesús. Soy un discípulo, quiero parecerme a Él. Hubo un movimiento en los Estados Unidos que se llamó ¿Qué haría Jesús? Que se recordaba a través de 4 letras, una W, una J y una D, que en inglés significaba eso, era una forma de reflexionar. ¿Qué haría Jesús en esta circunstancia? ¿Cómo se comportaría el Señor? ¿Cómo actuaría? Y de una manera consciente e intencional, cada uno de nosotros debería de pensar si estamos dándole gloria a Dios con nuestra vida, con nuestras palabras, con nuestra conducta. Y mayormente, si estamos enfocados en cambiar. Porque muchas veces confesamos, así soy yo, siempre he sido así, y nos aferramos a nuestro pasado. Y nos estancamos en nuestro crecimiento espiritual. Así que vamos a estar deteniéndonos con la intención de que podamos desarrollarnos espiritualmente bajo el tema general del discipulado, pero en esta ocasión vamos a extraer unas verdades sumamente interesantes que el Señor Jesucristo sacó a la luz cada vez que Él hizo mención de este refrán que era muy popular en su tiempo. Vamos a la primera escritura. Mateo capítulo 10, verso 23 dice así. Cuando los persigan en esta ciudad, huyan a la otra, porque de cierto les digo que no van a acabar de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Verso 24. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, cuanto más a los de su casa. El Señor Jesucristo está hablando de persecución. Y en ese contexto de persecución es que Él inserta este refrán.
¿Y qué tiene que ver la persecución, la cual se dio posteriormente del arrebatamiento, de la resurrección del Señor Jesucristo contra la iglesia? Y que también es un anticipo de la persecución que habría sobre los creyentes en un sentido general a lo largo de los siglos y en la gran tribulación en particular. ¿Qué tiene que ver la persecución con los discípulos? Bueno, entendámoslo de esta manera. En un contexto, en un ambiente de persecución, el Señor inserta este refrán y él dice, el discípulo no es más que su maestro. Lo que él está diciendo es, el discípulo va a ser perseguido, va a ser maltratado, porque su maestro también fue perseguido. Y entonces en el verso 25 él dice, bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, recuerde que al señor del Señor dijeron que él estaba endemoniado. Y dijeron que por Belcebú, príncipe de los demonios, echaba fuera a los demonios. Entonces él está diciendo que si a él lo llamaron Belcebú, si a él lo rechazaron, si a él lo insultaron, si a él lo ofendieron, ¿cuánto más van a ofender, a insultar, a rechazar, a maltratar a los de su casa? Entonces podemos llegar a esta reflexión o a esta conclusión. Si de nuestro Señor Jesucristo dijeron que tenía demonios, ¿qué pueden los discípulos esperar de parte del mundo? Yo recuerdo que hace algunas décadas aquí se hablaba acerca de los evangélicos de una manera despectiva, los masones, y se utilizaban términos o calificativos para poder mostrar el desprecio, incluso como una manera de rechazar al pueblo de Dios durante algunos años, hace algunas décadas. Yo escuchaba esta otra frase, parece judíos, porque era una forma de ofender, era una forma de insultar. Así que el Señor lo que está diciendo es que el trato que se le dio a él como maestro será el trato que va a recibir el discípulo. O dicho en otras palabras, el discípulo no puede tener una vida mejor que la de su maestro. Ser discípulos de Cristo significa ser candidatos a persecución. Ahora, esto es parte de una verdad mucho mayor, porque también ser discípulos de Cristo significa recibir la honra, recibir la gloria que viene de parte de Dios. Pero hablando acerca de la relación con el mundo, en la cual vamos a profundizar en otra escritura similar, el enfoque aquí entonces es ese. Jesús está hablando de persecución y él está diciendo, si ustedes son mis discípulos, sepan que también a ustedes los van a perseguir. Porque el discípulo va a ser tratado de la misma manera que es tratado su maestro. Y en este sentido podríamos ampliar el rango de aplicación y considerar que bajo la cultura griega era normal, era común que las personas buscaran a un maestro para que los discipulara, para que los formara. Aún dentro de la cultura judía, como lo expresa el apóstol Pablo, que él fue instruido a los pies de Gamaliel, tener la formación de un maestro famoso causaba que el alumno, que el discípulo, se ubicara en una posición de honra, porque era un discípulo de tal o cual maestro. Entonces el Señor Jesucristo está hablando en términos generales diciendo que la manera en que su maestro sea tratado va a ser la manera en que los discípulos van a ser tratados. Así que el mundo rechazó al Señor. Los discípulos del Señor también habrán de ser rechazados por el mundo, como él lo menciona en otra escritura. Ahora, en Lucas capítulo 6, verso 39, ahí el Señor agrega otros elementos sumamente interesantes. Lucas capítulo 6, verso 39 dice, y les decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Y de nuevo el Señor inserta
y esto es algo que tiene que llamarnos la atención, inserta de nuevo el refrán. El Señor está ocupando cada oportunidad porque Él quiere dar a entender, revelar que hay una importancia en esta declaración que Él está haciendo. Hablando acerca de los líderes religiosos judíos que en su ignorancia pretendían estar guiando a otras personas, Jesús los llama o los identifica como un líder ciego que está guiando a otro ciego, pero hace una pregunta. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? Y lo cierto es que no podemos considerar que eso sea algo real, algo que pueda suceder realmente, que un ciego pueda guiar a otro ciego, porque como el Señor lo dice, no van a caer ambos en el hoyo. Entonces el Señor inserta para poder sacar a luz otros principios, que el discípulo no es superior a su maestro. El ciego que está siguiendo a su líder ciego no es superior a su maestro. Pero luego revela algo más. Mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Entendamos esta otra porción de la Escritura. El Señor Jesucristo está hablando de liderazgo. Está hablando de capacidad de dirigir. Y aquí hay una verdad que se aplica en todas las esferas sociales. El que es guiado es menor que aquel que le esté enseñando. Siempre será así. Hay niveles de autoridad, hay rangos, hay posiciones, y siempre el menor va a estar siendo enseñado. Y el mayor será el que está enseñando. Dicho de otra manera o en otras palabras, un superior nunca va a seguir a un inferior. Una persona con mayores capacidades, con mayores habilidades, no se va a someter bajo la tutoría, bajo la instrucción de alguien que tiene menores habilidades, capacidades o conocimiento que él. Es absurdo. No tiene sentido. Y aquí el Señor Jesucristo ocupa, y recuerde que el verso 39 dice, les decía una parábola. Él está ocupando una figura para poder ilustrar lo que él quiere dar a entender. Y entonces él llega como a la conclusión, por así decirlo, que un ciego no puede guiar a otro ciego. Y cuando él inserta en el verso 40 que el discípulo no es superior a su maestro, entonces podemos entender lo siguiente. Un ciego no puede tener personas videntes siguiéndole. Porque el líder tiene que ser mayor siempre que el que está siendo enseñado. El maestro siempre es mayor. El discípulo siempre es inferior. Así que en el verso 40, donde dice que el discípulo no es superior a su maestro, también podemos entenderlo como el discípulo es inferior a su maestro. Es más pequeño, tiene menores capacidades o habilidades, tiene menor conocimiento, pero se convierte en un discípulo de su maestro con un propósito, ser perfeccionado. Y aquí tenemos que aplicarlo en nuestra vida como discípulos de Cristo. Como discípulos del Señor, nosotros no somos más que nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tenemos que entender eso, y esto es algo sumamente importante y práctico. Porque para insertar un ejemplo, tenemos apóstoles modernos ahora, tenemos profetas ahora que parecen que son superiores a nuestro Señor Jesucristo. En muchas partes del mundo yo lo he podido ver. Hay pastores que tienen guardaespaldas. Hay pastores que son intocables. Hay pastores con los que no se puede hablar. Hay pastores que simplemente son la estrella de la congregación. Hay pastores que no adoran, hay pastores que no se involucran en el desarrollo de un culto, sino que simplemente son presentados como una estrella por el auditorio para poder ser recibidos, aclamados o aplaudidos. Tal parece que ellos no han entendido que ningún discípulo es superior a su maestro, son inalcanzables. Ahora el Señor está hablando acerca del proceso de transformación y dice que el discípulo que sea perfeccionado
va a ser como su maestro. Porque el discipulado consiste en un proceso de cambio. Un líder está formando la vida de otras personas para poder desarrollarlo. Un líder está ocupando su tiempo, sus habilidades, sus capacidades para poder formar, para poder influenciar en ese proceso de transformación de la otra persona, para que llegue a ser como él, tenga las habilidades que él tiene, desarrolle las capacidades, tenga el conocimiento que él tiene. Entonces, la perfección en el discipulado consiste en llegar a ser como nuestro maestro. Y aquí está el centro de la meditación en esta mañana. Si usted es un cristiano, usted debería de verse a usted mismo como un discípulo. Un discípulo es un aprendiz. Un aprendiz es un imitador. Aprendemos del maestro, imitamos al maestro. No solamente somos seguidores, no solamente somos creyentes que hemos puesto nuestra fe en él, no, somos imitadores de él. Tenemos que aprender a vivir como él vivió. Tenemos que andar como él anduvo. Dios es glorificado cuando nuestra conducta se alinea con el estilo de vida que nuestro Señor Jesucristo mostró. Un estilo de vida de libertad, de autoridad, de verdad, de santidad, de obediencia al Padre, de sujeción al Padre, de dependencia al Padre. Un estilo de vida de justicia, de misericordia, de perdón, de servicio. De eso se trata el discipulado, de ir siendo cambiados. Y yo recuerdo haber mencionado recientemente que en este ambiente en el que estamos viviendo es tiempo de mostrar misericordia, es tiempo de ayudar, es tiempo de extender la mano. Sí, es tiempo de cosechar lo que sembramos antes, pero también es tiempo de seguir sembrando. Es tiempo de seguir siendo canales de bendición para un mundo que está sin esperanza. Es tiempo de ser luz para otros. Es tiempo de alumbrar con nuestras buenas obras. Es tiempo de ser esa clase de personas que, como el Señor Jesucristo, daban esperanza. ¿Sabe? Me encanta lo que el Señor Jesucristo dice con respecto al gozo. Él dice, para que mi gozo sea cumplido. Jesús tenía una vida de gozo. Él no andaba por ahí, por la vida, oprimido, arrastrando los pies, sabiendo que habría de morir. Él habla de su gozo. Y él dice que él quiere que los discípulos tengamos su gozo. Ese era el estilo de vida de nuestro Señor. Y la perfección nuestra consiste en llegar a ser como nuestro Maestro. Sumamente interesante que nos enfoquemos en esto. Así que el Señor establece prácticamente dos cosas. Que el discípulo no es superior a su maestro, ni puede llegar a ser mayor, porque un líder va a llevar a las personas únicamente a la posición, al desarrollo de sus habilidades y capacidades. No lo puede llevar más allá. Pero el perfeccionamiento de un discípulo consiste en ser como su maestro. ¿Cómo Jesús ministraba sanidad? ¿Cómo Jesús ministraba liberación? Hay personas que golpean a los que están endemoniados con la Biblia, le echan sal, le echan agua. Eso no es ser un discípulo de Jesús. Jesús no actuó de esa manera. El asunto del discipulado tiene que ver con imitar a Jesús, cómo Él vivió, cómo Él actuó, qué es lo que Él enseñaba. Y ser perfeccionado significa trabajar en llegar a ser, a actuar, a vivir como Él. En otras palabras, los discípulos tienen que aspirar a ser como su maestro. Podemos ver, ocupando la idea que el Señor utiliza de la parábola de un ciego guiar a otro ciego. Mire, podemos pensar en esto. Un ciego que tiene un líder ciego solo puede aspirar a ser un líder ciego. ¿Cuál es la diferencia? Que antes solamente era un ciego. Pero como tiene un líder ciego, lo más grande que él puede llegar a ser es ser un líder ciego. Y eso, si no caen ambos en el hoyo, como el Señor Jesucristo lo dijera. Entonces nuestra aspiración tiene que ser cambiado, ser como Jesús. Caminando en perdón, en humildad, en servicio. Él mismo fue el que dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde.
Es un proceso de cambio. Renunciamos ya, hermanos, a este enfoque tradicional, no efectivo ni beneficioso, de simplemente aprender Biblia, de simplemente memorizar escrituras. Y enfoquémonos en cambiar nuestra conducta. Enfoquémonos en cambiar nuestra vida, dándole gloria a Dios con nuestro testimonio. Así que a través de este pasaje desprendemos lo siguiente. La perfección consiste en llegar a ser como el maestro. Y hermanos, tenemos una meta muy elevada. Tenemos realmente mucho camino que andar en cuanto a nuestro proceso de cambio y de transformación. Pero cada día tendríamos que vivir como con esa intención de querer ser cambiados. Nuestra meta debe de ser parecernos cada día más al Señor en nuestra conducta, en nuestras acciones. Ser perfeccionado entonces significa todo eso que el apóstol Pablo habla acerca de vestirnos del nuevo hombre, de desvestirnos del viejo hombre. Ser perfeccionado significa desarrollar actitudes de misericordia, de servicio, de santidad. Ser perfeccionado significa descubrir ese estilo de vida en el cual podemos caminar con poder, con autoridad, con libertad, sin temor, dependiendo del Padre. Ser perfeccionado significa llegar a ser y a hacer las cosas como nuestro Maestro. Medite sobre eso porque esto es parte de la meta que tiene que haber para cada uno de nosotros que nos decimos cristianos. La tercera escritura que quiero compartir se encuentra en Juan capítulo 15, verso 19. Veamos cuáles son los detalles que se agregan acá. Porque hay 4 ocasiones en las que el Señor Jesucristo hizo uso de este refrán y lo convirtió en un principio espiritual sumamente importante. Juan capítulo 15, verso 19 dice así: si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no son del mundo, sino que yo los elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Este texto se parece al primero de Mateo. Verso 20, mire, acuérdense de la palabra que yo les he dicho. Tomemos esa escritura para nosotros esta mañana. Hermanos, acordémonos de la palabra que el Señor expresó 4 veces. En Mateo, en Lucas y en Juan 2 veces. Acordémonos de esta palabra. El siervo no es mayor que su Señor. Luego el Señor agrega, si a mí me han perseguido, también a ustedes los van a perseguir. Si han guardado mi palabra, también guardarán la de ustedes. Tal parece que es un texto idéntico, pero hay un elemento importante aquí en el cual ahondar. Veamos. El Señor Jesucristo está hablando del rechazo recibido de parte del mundo. Si fueran del mundo, el mundo los amaría, pero como no son del mundo, el mundo los aborrece, los odia. El mundo no está complacido con el verdadero creyente. A menos que el mundo, hablando en términos de incrédulos, a menos que las personas reconozcan la capacidad de influencia de esos llamados cristianos, de esos discípulos de Cristo, hasta el punto que los respeten y acepte la convivencia con ellos, el mundo por norma va a rechazar a Cristo, va a rechazar el Evangelio, va a rechazar el pueblo de Dios porque el mundo está bajo el poder del maligno. Y el diablo, que ha cegado el entendimiento de los incrédulos, va a manifestar su poder y su influencia para que el mundo rechace a aquellos que pueden llevarles la palabra de vida y que pueden presentarles al Salvador. Ahora, en ese contexto, en ese ambiente, de nuevo, no de persecución como lo leímos en Mateo, sino de amor y de rechazo, el Señor inserta, acuérdense la palabra.
Acuérdense, yo ya se lo dije, el siervo no es mayor que su señor. Pero ¿qué tiene que ver que el mundo me rechace, que el mundo no me ame, con que el siervo no es mayor que su señor? Aquí va la explicación. Si a mí me han perseguido, a ustedes también los van a perseguir. Pero si han guardado mi palabra, también van a guardar la de ustedes. Lo que el Señor Jesucristo está diciendo es, Él está instruyendo, Él está mentalizando a los discípulos para que estén preparados para ser rechazados por el mundo, para ser aborrecidos por el mundo. En otras palabras, los discípulos solo pueden esperar el mismo trato que se le da a su maestro. Si una persona es honrada, los seguidores, los discípulos, la familia de esa persona también van a ser honrados. Si una persona es aborrecible en la sociedad, si una persona es detestable por sus hechos, por su vida, también su familia va a ser rechazada. Y Jesús incluye ambas cosas acá, el amor y el rechazo. Entonces los discípulos están siendo instruidos de parte del Señor a que no debían esperar honra de parte de los detractores del Evangelio, de parte de aquellos que rechazan al Señor. Usted no puede esperar que la gente que no ama a Cristo, que la gente que no ama el Evangelio, le ame a usted por ser un hijo de Dios. Primero, la gente tiene que amar a Jesús, amar la palabra, para entonces recibir a aquel que es un mensajero de Jesús y a aquel que habla la palabra. Es por eso que a veces los inconversos adoptan esta posición: a mí no me hablé de Dios. Cuando alguien va a evangelizar, a testificar, a compartir su fe, aquí no vengas hablándome de esas cosas. ¿Por qué? ¿Por qué están rechazando al mensajero? Porque están rechazando al que envió el mensaje. ¿Por qué lo están aborreciendo? Porque aborrecen a aquel que ha mandado que todo hombre se arrepienta. Entonces hay una conexión en cuanto al trato que se le da al Señor y el trato que se le da al siervo. Y en este sentido el Señor parece que insiste en hacerle ver a los discípulos: miren, no esperen otro trato diferente del que yo he recibido. Pero hay que entender que el Señor agrega un elemento sumamente interesante y que es, como siempre, la verdad saliendo de la boca de nuestro Señor. Él no solamente habla de persecución y de ser perseguidos por los que persiguen al Señor, de ser rechazados por los que rechazan al Señor, odiados y aborrecidos por los que aborrecen al Señor, sino que Él también dice: si han guardado mi palabra, también van a guardar la de ustedes. ¿Sabe lo que está diciendo? El Señor está diciendo que los discípulos pueden esperar honra de parte de aquellos que honran al Señor. Los discípulos sí pueden esperar ser amados por los que aman al Señor. Los discípulos sí pueden esperar que presten atención a su palabra, que presten atención a su mensaje de parte de aquellos que ya le prestaron atención y que le dan valor a la palabra predicada por nuestro Señor Jesucristo. Así que podemos concluir en este pasaje estableciendo lo siguiente: el verdadero discípulo va a ser aborrecido por el mundo lo va a rechazar, porque el mundo está interesado en el pecado, en la injusticia, en la deshonestidad, en la inmoralidad. Y cuando el creyente muestra que tiene un estilo de vida diferente, otros intereses, el mundo lo va a rechazar, lo va a menospreciar. Pero por el otro lado, el discípulo va a ser honrado por los que honran a su maestro. Es interesante entender que como discípulos de Cristo podemos esperar honra, podemos esperar atención, podemos esperar aceptación, podemos esperar amor de los que aman a Dios y a su palabra, de los que honran al Señor Jesús y a su palabra, de los que han recibido y reconocen el señorío de Cristo. Entonces, este texto no solamente nos habla de ser aborrecidos,
sino también nos habla de ser amados. Este texto nos habla acerca de persecución, pero también nos habla acerca de prestar atención, de valorar, de dar reconocimiento. Y en este sentido, hermanos, es importante que nosotros estemos así como conscientes que como cristianos evangélicos, simplemente por ser seguidores de Cristo, nuestros vecinos pueden adoptar una actitud de enemistad, una actitud de rechazo, una actitud de daño, de injusticia en contra nuestra, simplemente por ser creyentes. Pero el problema no somos nosotros, el problema es que ellos han rechazado al Señor. El problema es que ellos rechazan el Evangelio. Entonces usted entienda esto. La gente que rechaza a Jesús lo va a rechazar a usted. La gente que rechaza el Evangelio también lo va a menospreciar a usted. Pero la gente que honra a Jesús también va a honrarlo a usted. La gente que escucha y considera que la palabra que el Señor habló era verdad, cuando usted hable la palabra de Jesús, también van a escucharle. Así que usted puede ser honrado y va a recibir honra de parte de aquellos que honren a su maestro. Un texto que podría agregar a esto, que por cierto es mal aplicado, porque comenzamos aún a leerlo incorrectamente, es aquel texto donde el Señor dice que no hay profeta sin honra, sino en su tierra y entre su parentela. Esa escritura es citada de una manera errónea muchas veces. Pero en Mateo capítulo 13, verso 15, cuando se escandalizaban del Señor Jesucristo, Jesús citó esa declaración. No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y en Marcos capítulo 6, verso 4 también hizo la misma declaración con una pequeña variante. Jesús dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Solamente a manera de paréntesis quiero agregar esto, bajo el desarrollo de la idea de no ser amados por el mundo, de ser rechazados por el mundo, de ser honrados por los que honran a Jesús, de ser amados por los que aman a Dios, aman su palabra. Este texto está diciendo que el profeta siempre va a recibir honra. El único lugar donde no va a recibir honra será en su propia tierra y en su casa. Mateo 13:57. No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Algunos amigos, algunos hermanos, muchas veces citando esta escritura, me han dado a entender que ellos piensan que los profetas no van a recibir honra. Pero no es lo que Jesús está diciendo. Él está diciendo, no hay profeta sin honra. O sea que todos los profetas reciben honra. Pero en su propia tierra, entre sus parientes y en su casa, lo mismo que le pasó al Señor Jesucristo va a suceder. Sus hermanos no creían en él. Menospreciaban sus raíces. Conocían quién era su papá, cuál era el oficio de su papá, sabían cuáles eran sus hermanos. Y por eso hasta se sorprendían de la sabiduría y de las palabras que salían de su boca. Jesús no fue honrado dentro del círculo más cercano, comenzando con sus hermanos, comenzando con su familia. Jesús no fue honrado en su pueblo, en su tierra. Fue menospreciado. Así que Jesús está declarando este principio que también se aplica y usted tiene que entenderlo. Como creyente, como cristiano, como un discípulo de Cristo, usted va a ser honrado por aquellos que honran al Señor, respetado por los que respetan al Señor, recibido y aceptado por los que reciben al Señor y aceptan que su palabra es la palabra de autoridad. Pero sucederá, y usted tiene que saberlo y entenderlo, que dentro de su círculo cercano, comenzando con el cónyuge muchas veces, siguiendo con los hijos, extendiéndose hacia los hermanos, ellos conocen nuestro pasado, ellos conocen nuestra vida, ellos conocen cómo somos, cómo vivimos. Y esto nos llevará a esa condición de no recibir honra muchas veces de parte de la familia. Usted debe de saberlo. Pero si le sucedió al Señor, entonces como Él
discípulo no es mayor que su maestro, lo mismo que le pasó al Señor también nos va a suceder a nosotros. Esto es liberador. Sucede muchas veces como una experiencia particular, como pastores, poniendo otro ejemplo en otro ámbito. Uno va a otra iglesia, a otro lugar a predicar y la gente está agradecida y pastor, gracias por esa palabra y que nos ha bendecido y recibe expresiones, recibe honra. Muchas veces más allá de la honra que está recibiendo de parte del pueblo del cual uno es responsable. Hay gente que va a expresar la gratitud por la palabra, que va a dar palabras de aliento, va a dar palabras de ánimo por considerar que uno ha sido un canal de bendición. Y eso es una forma de honrar. Pero por el otro lado también sucede que viene a la iglesia local donde el pueblo acostumbra a reunirse un predicador, un pastor invitado, y predica un mensaje que el pastor considera, bueno, Dios está hablándole a este pueblo de nuevo, le está confirmando las cosas que yo ya le hablé para ver si ahora prestan atención. Y el pastor local está consciente que el mensaje que fue traído es la verdad, es correcto, era necesario, pero que él ya lo predicó. Y vienen los miembros de la congregación y le dicen al pastor local, mire qué buena la palabra que trajo el hermano que usted invitó. Vuélvalo a invitar, pastor, porque ese hermano sí que habla la palabra como debe de hablarse. Ha sido de bendición para nuestra vida. Y el pastor local se queda preguntando, ¿y usted dónde estaba cuando yo lo prediqué? ¿Y usted estaba dormido cuando yo estuve enseñando sobre eso? Usted se queda, el pastor, uno se queda sorprendido al considerar, a mí no me han oído, no me han escuchado, estoy tratando de que caminen de esta y de esta manera. He estado enseñando esto, esto y esto, y ahora que esta persona viene y lo menciona, hoy sí están impresionados. Eso es lo que sucede. Ya en la realidad, eso es lo que sucede en nuestra vida, que muchas veces no damos honra, no damos reconocimiento a los que tendríamos que honrar. Y ese es otro tema del cual el apóstol Pablo también habla en nuestro Señor Jesucristo, como parte de la instrucción y el desarrollo que tenemos que tener como discípulos de Cristo. Así que podemos entender que sí es posible el recibir honra. Y todo creyente va a recibir honra, va a ser aceptado, va a ser amado por los que aceptan, por los que honran y por los que amen a su Señor. Porque el trato que le den a su maestro va a ser el trato que le van a dar a usted. La última escritura se encuentra en Juan, capítulo 13, verso 13, y le agrega elementos sumamente interesantes. Juan, capítulo 13, versículo 13. Ustedes me llaman maestro. Él es el maestro, Jesús es el maestro. Y me llaman Señor. Y dicen bien, porque lo soy. Verso 14. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado sus pies, ustedes también deben. Oiga esa frase. Ustedes también deben lavarse los pies los unos a los otros. El lavado de los pies era una costumbre, una forma de mostrar atención a los huéspedes, a los visitantes. Era una forma de mostrar el cuidado y el interés por el bienestar de las personas que venían de visita a la casa. Se ha convertido en algunas iglesias en una doctrina, pero en realidad el principio espiritual aquí es que el lavar los pies estaba reservado para el esclavo, para el siervo de la condición más baja. Así que él era el encargado de poder traer agua, lavarle los pies al caminante, al forastero, a la persona que estaba visitando ese hogar, de manera que él pudiera obtener alguna manera de atención, de comodidad. Y el Señor Jesucristo dice, ustedes se deben de lavar los pies los unos a los otros. Ustedes deben de servirse los unos a los otros. El lavar los pies era un servicio.
Era un servicio mucho más bajo que darle de comer a alguien. Era un servicio mucho más bajo que poder ofrecerle a alguien vestimenta o ofrecerle algún regalo. Entonces el Señor está hablando de una actitud de siervo, no de una actitud elevada, sino de una actitud de bajarse para poder servir aún en aquellas áreas que podían ser consideradas menospreciables. Ahora entonces entendamos, el texto acá nos habla de la posición de autoridad que él tenía, que Jesús tenía, y del ejemplo que él dio de servicio. El Señor está hablando de quién es él, pero está mostrando una conducta que él espera que sus discípulos sigamos. Esto es sumamente importante de recibirlo en nuestro corazón, hermanos. Yo realmente me siento avergonzado muchas veces al considerar la actitud soberbia, la actitud arrogante de muchos ministros, comenzando con los pastores, líderes de las iglesias, servidores. Y realmente yo quiero caminar en ese temor continuamente de agradar a Dios y de no llenarme de orgullo por ninguna razón, porque como el apóstol Pablo dice, ¿y qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿de qué te glorías? No hay nada de que nos podamos gloriar, de lo cual nos podamos sentir orgullosos. No hay razón para que nosotros podamos elevarnos. Y el Señor aquí está dando una lección de vida diciendo, yo soy el maestro, yo soy el Señor, y yo siendo el maestro y el Señor les he lavado los pies a ustedes. Ustedes también tienen que lavarse los pies los unos a los otros. Jesús era aquel que siendo en una posición de gloria, siendo en forma de Dios, según Filipenses capítulo 2, verso 5, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo, se hizo semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Sabe? Una forma de medir nuestro discipulado sería esta. ¿Puedo yo servir a mi hermano, a mi hermana, a quien yo considero menor que yo? ¿Puedo yo bajarme para poder ser de bendición, para poder prestar ayuda, para poder beneficiar, para poder de alguna manera cooperar con el desarrollo de aquel a quien considero insignificante? Eso fue lo que el Señor hizo. El Maestro, el Señor, le lavó los pies a sus discípulos y dijo, ustedes también deben lavarse los pies los unos a los otros. No es un asunto de una sola vía, de una sola dirección. No es que usted tiene que vivir esperando que lo atiendan, que lo lleven en oración, que lo bendigan, que estén pendientes de su condición. No, es una relación de dos vías. Usted tiene que pensar en que usted tiene que ser un servidor, ser un canal de bendición, estar dispuesto a lavarle los pies a otros. Y usted también va a recibir beneficios de parte de otros. En el verso 15, el Señor Jesucristo dijo, porque ejemplo les he dado para que como yo les he hecho, ustedes también hagan. Y de nuevo ahí, bajo ese contexto totalmente diferente, no de persecución, no de rechazo, ahora el Señor inserta por cuarta vez el refrán. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Sin embargo, nosotros como siervos muchas veces nos creemos mayores que nuestro Señor. Como enviados, podemos sentirnos más importantes que el que nos envió. Y entonces adoptamos actitudes soberbias, actitudes de arrogancia, donde miramos de menos a otros por diferentes razones y consideramos que debemos de guardar la distancia o exigir cierto trato de parte de ellos, cuando el Señor hizo todo lo contrario. Siendo el Señor, siendo el Maestro,
Él lavó los pies de sus discípulos. Y esto nos habla de tener que estar dispuestos nosotros, como discípulos de Él, como imitadores de Él, estar dispuestos a servir a aquellos a quienes podemos considerar que son menores a nosotros, que son insignificantes. De ahí surge esta frase del líder siervo. Es un líder que sirve, es un líder que beneficia, es un líder que guía con el ejemplo. El líder siervo no es aquel que da órdenes, que ocupa su autoridad para poder exigir. No, el líder siervo es alguien que sí, ciertamente tiene autoridad para cubrir, defender, coordinar, corregir, pero lidera con el ejemplo. Muchas veces, dentro de esta complejidad de la naturaleza humana, sucede, por ejemplo, que como padres nosotros servimos a nuestros hijos y entonces los hijos se crían pensando que es una obligación de los padres servirles y ellos no aprenden a servir. Sucede también como líderes cristianos, que servimos al pueblo, servimos a la gente. Podemos estar ocupados de su condición, de su necesidad, interesados por ellos, pero ellos no están interesados. La Biblia dice, por un lado, que el buen pastor su vida da por las ovejas, pero por el otro lado, la Biblia dice, acuérdense de sus pastores. Pero hay creyentes que simplemente están esperando tener cuidado, que el pastor me llame, que el pastor esté pendiente de mi vida, pero no están pendientes del pastor. No están mostrando su amistad, su afecto, su interés por su condición, por su familia, por su salud. La Biblia dice que el que es enseñado haga partícipe de toda buena cosa a aquel que le enseña. Es un asunto de justicia, es un asunto de amor, es un asunto de relación, es un asunto del corazón. Así que Jesús está hablando de un estilo de vida entre sus discípulos, de servicio, de amor, de bendecir aún aquellos que se puedan considerar que son más pequeños que nosotros, porque Él, siendo el mayor, sirvió a sus siervos. Por lo tanto, todos nosotros, si nos consideramos cristianos, discípulos de Cristo, aprendices de Él, entonces todos nosotros debemos servir. El resumen de la meditación de esta mañana es: desarrolla una conciencia de siervo. Si Jesucristo es su Señor, si Jesucristo es su Maestro, Él dio ejemplo, Él enseñó a servir y dijo que era un deber imitar su actitud, seguir su ejemplo. Si Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, no consideró que Él tenía una posición tan elevada que era imposible y Él de ninguna manera querría cambiarla para permanecer en ella, sino que todo lo contrario, se despojó a sí mismo de su condición de gloria. Tomó la forma de siervo, siendo igual a Dios, tomó forma de siervo. Y nosotros, que ya somos siervos, que ya somos hombres, Jesús, siendo en forma de Dios, tomó forma de siervo, se hizo semejante a los hombres. Y estando en esa condición de hombre, se humilló a sí mismo, se hizo obediente hasta la muerte, siendo en forma de Dios. Y nosotros, que ya somos hombres, con mucha más razón deberíamos de caminar en la humillación voluntaria, en el temor delante de Dios, haciéndonos obedientes hasta la muerte. Jesucristo fue obediente al Padre. Jesucristo dependía del Padre para escoger a los apóstoles. Jesús pasó la noche orando. Jesús pasaba orando y luego iba en el poder del Espíritu para ministrar a los necesitados. Jesús, encontrándose en la hora más terrible de su vida antes de ser entregado a la muerte, Él se sometió al Padre. Y esto, por cierto, a manera de paréntesis, es otra escritura de la cual se hace mal uso. Muchos cristianos oran: Señor, si es tu voluntad, haz esto, y si es tu voluntad, haz lo otro. Hay que entender que eso está fuera de la aplicación correcta, porque Jesús sabe que Él tiene que morir. Y Él dice: Padre, si hay otra manera de salvarlos, hazlo, pero si no hay otra manera, yo me someto. Ahí es donde se aplica: hágase tu voluntad. Me someto. Entrego mi vida, me rindo. Así que
El que se haga la voluntad de Dios significa que usted se entregue, que usted se haga obediente, que usted se someta. Punto muy importante en el cual también tenemos que meditar a fin de que establezcamos nuestra vida como creyentes. Hermanos, es mi intención tratar de sembrar en sus corazones la palabra de Dios. Quiero concluir la declaración que el Señor hizo, registrada en los evangelios por lo menos estas 4 veces. El discípulo no es mayor que su maestro. Era un refrán, un dicho popular, un dicho muy conocido en su tiempo. Y el Señor lo utilizó para poder enseñar verdades espirituales. Así que concluyo inquietándole, tratando de exhortarle a que adopte una conducta de cambio en su vida. Si Jesús es su Señor, imítele. Si Jesús es su Señor, sepa que el trato que le dieron al Maestro es el que usted va a recibir como discípulo. Si Jesús es su Señor, si usted es un discípulo de Él, sepa que la perfección consiste en llegar a ser como Él. Su meta tiene que ser parecerse a Él cada día más y más, desarrollando las virtudes por el poder del Espíritu Santo, de misericordia, de santidad, de bondad, de paciencia, pero también de caminar en libertad, de caminar en poder, en autoridad, en dependencia del Padre, con el gozo de Dios. Si usted es un discípulo de Cristo, sepa que usted va a ser aborrecido por el mundo, pero va a ser honrado por los que honren a su Maestro. Si usted es un discípulo de Cristo, sepa que su Señor nos dio ejemplo de servicio. Y todos nosotros, ministros o no, servidores o no, líderes o no, somos llamados a imitar su actitud, a seguir su ejemplo de servicio. Si el Señor sirvió a los siervos, nosotros sirvamos también, hermanos. Si el Señor sirvió a aquellos a los que Él había venido a rescatar y a salvar, nosotros también podemos adoptar esa actitud de gastar lo nuestro, como el apóstol Pablo dijo, y yo con el mayor placer me gastaré lo mío, dijo el apóstol Pablo. Y aún a mí mismo me gastaré por amor de ustedes. Pablo era un discípulo del Señor Jesucristo, dispuesto a dar su vida, porque el Señor enseñó de una manera práctica aspectos como el vivir en amor, diciendo, no hay amor más grande que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Pero quedémonos únicamente con la actitud de servicio. Propóngase imitar al Señor. Propóngase vivir como un discípulo, como un imitador de Cristo. Y esto va a darle gloria a Dios. Esto va a honrar a Dios y va a beneficiar a muchísimas personas. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Y sigamos adelante, esperando el día en que podamos volver a reunirnos y juntos adorar a nuestro Señor. No se olvide de ocuparse de su comunión con Dios, su oración, adoración, alabanza. Avive el fuego del don de Dios que está en ustedes. Esa es su responsabilidad. Que Dios continúe bendiciendo sus vidas, manifestándose, revelándose. Ese es mi deseo. Esa es mi oración por ustedes, iglesia. Hasta pronto.